Hace apenas 10 minutos salió a la luz la información más impactante sobre Andrés Manuel López Obrador. Lo que estás a punto de descubrir va a conmocionar a todo México. Durante meses, el país fue gobernado por un presidente que ya no podía tomar decisiones, y nadie lo sabía. Esta es la historia nunca antes contada del trágico final del líder más polémico de México. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido explosivo como este. Activa la campanita porque lo que revelaremos hoy cambiará para siempre tu percepción sobre el poder en México. Prepárate para la verdad más devastadora de la política mexicana moderna. El silencio sepulcral que envolvió Palacio Nacional en los últimos días de noviembre de 2024 marcó el fin de una era que había comenzado con esperanza y terminó en controversia. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que prometió transformar México desde sus cimientos, enfrentaba el ocaso de su presidencia con una salud deteriorada y un país más dividido que nunca. Las fotografías oficiales ya no podían ocultar su rostro demacrado, las ojeras profundas que delataban noches sin dormir, y esa mirada perdida que sus colaboradores más cercanos habían comenzado a notar desde principios de año. Los médicos del Estado Mayor Presidencial registraron en sus informes confidenciales episodios de desorientación temporal, lapsos de memoria que el mismo AMLO atribuía al cansancio extremo. Su voz, antes potente y clara durante las mañaneras, ahora temblaba ocasionalmente, obligándolo a pausar sus discursos para recuperar el aliento. El presidente que había recorrido México de pueblo en pueblo, predicando la Cuarta Transformación, ahora apenas podía caminar los pasillos de su residencia oficial sin ayuda. La tragedia personal se entrelazaba inexorablemente con la tragedia política, creando un destino que parecía sellado por fuerzas más grandes que la voluntad humana. Los colaboradores más íntimos del presidente reportaron cambios alarmantes en su comportamiento, largos periodos de silencio durante las reuniones del gabinete, decisiones impulsivas que contradecían años de planificación, y una paranoia creciente hacia antiguos aliados que ahora veía como posibles traidores. Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, había solicitado discretamente la intervención de especialistas en neurología, preocupada por los episodios de confusión que AMLO experimentaba en privado. Los informes médicos, mantenidos bajo estricto secreto, revelaban un deterioro cognitivo acelerado que los doctores atribuían a una combinación letal de estrés crónico, las secuelas del COVID-19, y una condición cardíaca que nunca se había recuperado completamente del infarto de 2013. La ironía era cruel. El hombre que había dedicado su vida a servir al pueblo mexicano perdía gradualmente la capacidad de comprender la realidad que lo rodeaba. Las últimas mañaneras se convirtieron en espectáculos dolorosos que la población mexicana presenció con una mezcla de compasión y horror. Los periodistas acreditados notaron cómo AMLO repetía anécdotas, confundía fechas importantes, y en ocasiones se dirigía a asesores que no estaban presentes en la sala. Sus respuestas a las preguntas de la prensa se volvieron cada vez más desconectadas de la realidad, divagando por recuerdos de su infancia en Tepetitán o citando pasajes de libros que había leído décadas atrás. El equipo de comunicación de Presidencia trabajaba febrilmente para editar las transmisiones en vivo, cortando los momentos más comprometedores, pero la evidencia del declive era imposible de ocultar completamente. Los rating de las mañaneras, que durante años habían sido el termómetro de la popularidad presidencial, comenzaron a descender precipitosamente conforme el público mexicano se daba cuenta de que su líder ya no era el mismo. Las redes sociales se llenaron de videos virales que mostraban los momentos más difíciles del presidente, generando debates apasionados entre quienes pedían compasión y quienes exigían su renuncia inmediata. La conspiración del silencio que rodeó la condición real del presidente involucró a los más altos niveles del gobierno mexicano, creando una red de complicidad que incluía desde el gabinete hasta los servicios de inteligencia. El secretario de Gobernación, consciente de las implicaciones constitucionales de revelar la incapacidad presidencial, coordinó con los líderes de Morena una estrategia para mantener la apariencia de normalidad hasta el final del sexenio. Los médicos presidenciales fueron amenazados veladamente con consecuencias legales si revelaban información sobre la salud de AMLO, mientras que los familiares más cercanos firmaron acuerdos de confidencialidad que los obligaban al silencio perpetuo. Esta conspiración se extendía incluso a los medios de comunicación afines al gobierno, que recibieron instrucciones específicas sobre qué aspectos de la salud presidencial podían mencionar y cuáles debían evitar completamente.
La prensa internacional comenzó a especular sobre la verdadera condición de López Obrador, pero la información filtrada era fragmentaria y a menudo contradictoria. Los diplomáticos extranjeros acreditados en México enviaron reportes preocupantes a sus capitales, describiendo un país cuyo líder parecía cada vez más desconectado de las responsabilidades de gobernar una nación de 130 millones de habitantes. El deterioro físico acompañó inexorablemente al declive mental, creando una imagen devastadora que contrastaba cruelmente con la vitalidad que AMLO había demostrado durante sus primeros años en el poder. Los astes presidenciales tuvieron que ajustar constantemente sus trajes conforme perdía peso de manera alarmante, llegando a perder más de 20 kilogramos en los últimos 6 meses de su mandato. Su característico cabello canoso, que siempre había mantenido cuidadosamente peinado, comenzó a caerse en mechones, obligándolo a usar sombreros y gorras con mayor frecuencia durante las apariciones públicas. Los maquillistas del equipo de imagen presidencial trabajaban horas para disimular las manchas de la edad que aparecían en su rostro y manos, mientras que los especialistas en vestuario diseñaron camisas con cuellos más altos para ocultar la pérdida de masa muscular en su cuello. Las fotografías oficiales requerían cada vez más retoque digital, y los camarógrafos recibían instrucciones precisas sobre los ángulos que debían evitar para no mostrar el verdadero estado del presidente. Su caminar, antes decidido y enérgico, se volvió vacilante y necesitaba apoyo discreto de sus guardaespaldas para subir escalones o caminar distancias largas. La voz, que había sido su herramienta política más poderosa, se debilitó hasta convertirse en un susurro ronco que los micrófonos apenas podían captar. La familia López Obrador Gutiérrez vivió estos meses finales en una espiral de negación, esperanza y desesperación que los consumió emocionalmente. Beatriz Gutiérrez Müller, quien había mantenido un perfil discreto durante todo el sexenio, se convirtió en la protectora feroz de su esposo, limitando el acceso de visitantes y controlando cada aspecto de su agenda diaria. Sus hijos, particularmente Jesús Ernesto, el más joven, fueron testigos del deterioro de su padre con una mezcla de incomprensión y dolor que los marcó profundamente. Los hijos mayores, ya adultos, intentaron mantener cierta normalidad en sus vidas profesionales, pero el peso de ser los hijos de AMLO se volvió insoportable conforme las especulaciones sobre la salud presidencial se intensificaron. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de paciencia, donde tenían que repetir información básica varias veces para que Andrés pudiera seguir las conversaciones. Beatriz contrató discretamente enfermeras especializadas que se hacían pasar por personal doméstico, mientras que los médicos familiares realizaban visitas sociales que en realidad eran exámenes médicos encubiertos. La residencia presidencial se transformó gradualmente en una especie de hospital privado, con equipos médicos de emergencia disponibles las 24 horas y un helicóptero médico en constante estado de alerta en Los Pinos. Los corredores de Palacio Nacional, testigos de siglos de historia mexicana, nunca habían albergado una tragedia tan silenciosa y devastadora como la que se desarrolló en los últimos meses del sexenio de López Obrador. El personal de confianza que había servido fielmente al presidente durante 6 años comenzó a notar cambios sutiles pero alarmantes en su comportamiento diario, largas pausas en medio de conversaciones rutinarias, miradas confundidas cuando se mencionaban eventos recientes, y una creciente dependencia de notas escritas para recordar los nombres de colaboradores que había conocido durante décadas. Las reuniones del gabinete, que antes se caracterizaban por debates apasionados y la participación activa de AMLO, se convirtieron en monólogos donde los secretarios hablaban mientras el presidente asentía mecánicamente, ocasionalmente interrumpiendo con comentarios que no guardaban relación con el tema discutido. Los asistentes personales desarrollaron códigos discretos para comunicarse entre ellos cuando el presidente mostraba signos de desorientación, mientras que las grabaciones oficiales de estas reuniones fueron clasificadas con el más alto nivel de secreto para evitar filtraciones que pudieran revelar la verdadera condición del mandatario. El médico presidencial, Dr. Jorge Alcocer, quien había sido secretario de Salud, estableció un protocolo de monitoreo constante que incluía evaluaciones cognitivas disfrazadas como consultas rutinarias. La rutina diaria de López Obrador, que durante años había sido un modelo de disciplina y consistencia, se desmoronó gradualmente hasta convertirse en una serie de actividades fragmentadas y supervisadas. Sus famosas caminatas matutinas por los jardines de Palacio Nacional requerían ahora la compañía constante de guardaespaldas que habían recibido entrenamiento básico en primeros auxilios,
Después de varios episodios donde el presidente había perdido temporalmente la orientación y había sido encontrado deambulando confundido por áreas restringidas del complejo presidencial. Las lecturas nocturnas, que habían sido su ritual más privado y querido, se volvieron ejercicios frustrantes donde perdía el hilo de las historias y repetía párrafos sin darse cuenta. Beatriz Gutiérrez Müller reorganizó completamente el espacio personal del presidente, retirando espejos que pudieran mostrarle su deterioro físico y sustituyendo relojes digitales por analógicos después de notar que tenía dificultades para procesar números. El menú presidencial fue modificado para incluir alimentos blandos y fáciles de digerir, después de varios incidentes donde AMLO había olvidado masticar adecuadamente o había intentado comer objetos no comestibles. Las conversaciones telefónicas con líderes extranjeros fueron gradualmente transferidas a su equipo de asesores, bajo el pretexto de optimizar el tiempo presidencial, cuando en realidad se debía a que AMLO había comenzado a confundir a diferentes mandatarios e incluso había llamado Felipe al presidente de España, confundiéndolo con Felipe Calderón. La preparación de las mañaneras se convirtió en una operación compleja que involucraba a docenas de personas trabajando febrilmente para crear la ilusión de normalidad presidencial. El equipo de comunicación desarrolló un sistema de tarjetas con información básica sobre eventos actuales, diseñadas con letras grandes y colores brillantes para facilitar su lectura, mientras que los temas más complejos fueron gradualmente eliminados de la agenda para evitar que el presidente se perdiera en explicaciones confusas. Los asesores practicaban diariamente con AMLO las respuestas a preguntas previsibles, creando una especie de guión mental que él podía seguir durante las conferencias de prensa. Las preguntas de los periodistas fueron cada vez más filtradas y controladas, con la coordinación de comunicación social proporcionando listas de temas apropiados que evitaban cualquier aspecto que pudiera exponer las limitaciones cognitivas del presidente. Los camarógrafos recibieron instrucciones específicas sobre encuadres que ocultaran los momentos de confusión, mientras que los técnicos de sonido aprendieron a cortar discretamente los micrófonos cuando AMLO comenzaba a divagar sin sentido. Las transmisiones en vivo fueron gradualmente reemplazadas por grabaciones editadas, con la excusa de mejorar la calidad técnica, pero en realidad para permitir la edición de los pasajes más problemáticos. Los ratings descendieron dramáticamente conforme el público mexicano percibía que algo fundamental había cambiado en su presidente. Los encuentros privados con líderes políticos, empresarios e intelectuales se convirtieron en ejercicios de diplomacia creativa donde los anfitriones tenían que adaptar constantemente sus expectativas a la realidad del deterioro presidencial. Gobernadores que llegaban a Palacio Nacional para discutir presupuestos estatales se encontraban con un presidente que confundía nombres de estados, mezclaba datos de diferentes administraciones, y ocasionalmente se refería a ellos por nombres de predecesores que habían dejado el cargo años atrás. Los empresarios que buscaban audiencias para proyectos de inversión descubrían que AMLO repetía las mismas anécdotas sobre honestidad y austeridad, independientemente del tema específico que quisieran tratar, mientras que sus decisiones sobre estos temas eran efectivamente tomadas por su círculo de asesores más cercanos. Los diplomáticos extranjeros reportaron a sus gobiernos encuentros seriales donde el presidente mexicano hablaba extensamente sobre eventos de su infancia o citaba pasajes completos de libros que había leído décadas atrás, mientras parecía completamente desconectado de las crisis internacionales que requerían atención inmediata. Los protocolos diplomáticos fueron discretamente modificados para incluir asistentes especialistas que funcionaban efectivamente como intérpretes de las intenciones presidenciales, traduciendo sus comentarios fragmentarios en posiciones políticas coherentes. La gestión de los asuntos de Estado se transformó en un complejo sistema de delegación encubierta donde las decisiones más importantes eran tomadas por un consejo informal compuesto por Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y un círculo reducido de asesores de confianza que habían estado con AMLO desde sus días en el PRD. Este grupo se reunía diariamente en sesiones secretas para revisar los asuntos que requerían atención presidencial, decidiendo cuáles podían ser manejados por el gabinete y cuáles necesitaban la firma o aprobación simbólica del presidente. Los documentos oficiales fueron rediseñados para requerir menor información específica de AMLO, utilizando formatos simplificados que él pudiera aprobar con mínima comprensión del contenido detallado. Las decisiones sobre el presupuesto federal, nombramientos importantes, y políticas de seguridad nacional fueron efectivamente transferidas a este consejo, que actuaba bajo la ficción legal de que consultaba cada decisión con López Obrador.
Los secretarios de Estado aprendieron a interpretar los gestos y expresiones del presidente, desarrollando un código no verbal que les permitía entender si estaba de acuerdo, confundido o simplemente ausente mentalmente durante las presentaciones importantes. Esta situación creó una crisis constitucional no declarada, donde México era gobernado de facto por un grupo no electo que actuaba en nombre de un presidente incapacitado. La Cuarta Transformación, el proyecto histórico que Andrés Manuel López Obrador había concebido como el equivalente moderno de la independencia, la reforma y la revolución mexicana, comenzó a desmoronarse en los meses finales de su presidencia de una manera que ni sus más fervientes partidarios ni sus críticos más acérrimos habían anticipado. Los pilares fundamentales del proyecto transformador: combate a la corrupción, austeridad republicana, programas sociales masivos, y la construcción de un nuevo pacto social, se vieron comprometidos no por la oposición política externa, sino por la incapacidad creciente de su arquitecto principal para mantener la coherencia ideológica y operativa del movimiento. Las políticas públicas que habían definido el sexenio comenzaron a implementarse de manera errática e inconsistente, con decisiones contradictorias que confundían tanto a los funcionarios encargados de ejecutarlas como a los beneficiarios que dependían de ellas. El discurso transformador, que había sido la fortaleza política de AMLO, se fragmentó en una serie de mensajes confusos y a menudo contradictorios que erosionaron la confianza pública en el proyecto y generaron dudas incluso entre los más leales seguidores del movimiento. La maquinaria política de Morena, construida alrededor del carisma y la visión personal de López Obrador, se encontró sin una brújula ideológica clara cuando su líder ya no pudo proporcionar la dirección estratégica que había caracterizado los primeros años del sexenio. Los programas sociales emblemáticos de la administración, que habían sido presentados como los pilares de la justicia distributiva y la nueva política social mexicana, experimentaron crisis operativas que comprometieron su efectividad y legitimidad. Las pensiones para adultos mayores, las becas estudiantiles, y los apoyos para personas con discapacidad enfrentaron retrasos en los pagos, errores en las listas de beneficiarios, y una supervisión deficiente que permitió la filtración de recursos hacia personas no elegibles. La Secretaría del Bienestar, encargada de coordinar estos programas, operaba cada vez más sin directrices claras desde la presidencia, tomando decisiones ad hoc que generaban inconsistencias regionales y quejas masivas de beneficiarios que no comprendían por qué sus apoyos habían sido suspendidos o modificados sin previo aviso. Los servidores de la nación, que funcionaban como el brazo operativo de los programas sociales, reportaron instrucciones contradictorias y cambios de criterios que hacían imposible mantener la calidad del servicio que había caracterizado los primeros años del programa. Las evaluaciones internas de estos programas, que permanecen clasificadas, documentan una crisis de gestión que comprometió la entrega de beneficios a millones de mexicanos en situación vulnerable. La ironía era devastadora. Los programas diseñados para demostrar la eficacia del nuevo modelo de gobierno se convirtieron en ejemplos de la disfuncionalidad que caracterizó los meses finales del sexenio. La política de austeridad republicana, que había sido uno de los sellos distintivos del gobierno de López Obrador, se transformó en una aplicación mecánica y a menudo irracional de recortes presupuestarios que afectaron áreas críticas del funcionamiento gubernamental. La reducción de salarios de altos funcionarios, que inicialmente había sido implementada con criterios claros sobre la eliminación de privilegios excesivos, se extendió de manera indiscriminada a áreas donde los salarios ya eran insuficientes para atraer personal calificado. Los recortes a gastos de operación afectaron no solo los lujos burocráticos sino también servicios esenciales como mantenimiento de instalaciones públicas, actualización de sistemas informáticos y capacitación de personal, generando un deterioro visible en la calidad de los servicios gubernamentales. La venta de bienes del gobierno, que había comenzado como una medida simbólica para demostrar el compromiso con la austeridad, se convirtió en una política sistemática que comprometió la capacidad operativa de dependencias que necesitaban estos recursos para funcionar adecuadamente. Los funcionarios de nivel medio reportaron una parálisis creciente en sus capacidades de gestión, con presupuestos tan reducidos que era imposible mantener operaciones básicas, mientras que los recortes al personal crearon cargas de trabajo insostenibles para los empleados restantes. La austeridad, que había sido concebida como una virtud moral, se convirtió en una camisa de fuerza que limitó peligrosamente la capacidad del Estado mexicano para cumplir sus funciones básicas. La lucha contra la corrupción,
que había sido el eje central del discurso político de AMLO durante décadas, perdió fuerza y dirección conforme el presidente ya no pudo proporcionar el liderazgo personal que este combate requería. Los casos emblemáticos de corrupción que habían sido iniciados con gran fanfarria mediática se estancaron en los tribunales debido a investigaciones deficientes, falta de seguimiento presidencial y la ausencia de una estrategia coordinada entre las diferentes dependencias encargadas del combate a la corrupción. La Fiscalía General de la República, que había sido fortalecida para perseguir estos casos, operaba cada vez más sin directrices claras desde la presidencia, tomando decisiones que a menudo contradecían las prioridades previamente establecidas por el gobierno federal. Los organismos de transparencia y rendición de cuentas, que habían sido debilitados por recortes presupuestarios y reformas que limitaron su autonomía, no pudieron llenar el vacío dejado por la falta de liderazgo presidencial en esta área. Las investigaciones sobre megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas revelaron irregularidades que comprometieron la credibilidad del discurso anticorrupción del gobierno, mientras que la respuesta oficial a estas revelaciones fue fragmentaria e inconsistente. La percepción pública sobre la corrupción, medida por organizaciones como Transparencia Mexicana, mostró un deterioro significativo en los últimos años del sexenio, sugiriendo que la ciudadanía percibía que la lucha anticorrupción había perdido momentum y efectividad. El despertar de México el 1 de diciembre de 2024, día de la transmisión oficial del poder presidencial, reveló la magnitud de la tragedia que había envuelto los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero también marcó el comienzo de un proceso doloroso de reconocimiento nacional sobre lo que realmente había ocurrido en Palacio Nacional. Las primeras revelaciones sobre la condición real del presidente saliente comenzaron a filtrarse a través de testimonios de trabajadores de la residencia presidencial, reportes médicos que fueron gradualmente desclasificados, y declaraciones de funcionarios que finalmente se sintieron libres para hablar sobre lo que habían presenciado. La sociedad mexicana se encontró enfrentando una verdad devastadora. Durante meses, había sido gobernada por un presidente que ya no tenía la capacidad mental para ejercer el cargo, mientras que un círculo reducido de colaboradores había mantenido una ficción que comprometía los principios básicos de la democracia representativa. Los medios de comunicación, que durante años habían especulado sobre la salud de AMLO sin evidencia concreta, ahora se encontraban con una realidad que superaba sus peores sospechas, generando un debate nacional sobre la responsabilidad del periodismo, la ética política y los límites del secreto de Estado. Las redes sociales se llenaron de videos y fotografías que mostraban el deterioro evidente del expresidente, material que había sido censurado o minimizado durante su mandato, pero que ahora era analizado por especialistas médicos que confirmaban los diagnósticos que habían permanecido ocultos. La reacción de la base social que había apoyado incondicionalmente a López Obrador durante décadas fue compleja y dolorosa, mezclando sentimientos de traición, compasión y una profunda tristeza por la pérdida del líder que había representado sus esperanzas de transformación nacional. Las organizaciones populares que habían sido el sostén político de AMLO enfrentaron una crisis existencial al descubrir que habían estado defendiendo a un presidente que ya no podía dirigir efectivamente al país, mientras que sus críticos más acérrimos experimentaron una mezcla de vindicación y horror al confirmar que sus sospechas sobre la incapacidad presidencial habían sido correctas. Los mercados financieros internacionales, que habían mantenido una estabilidad relativa basada en la percepción de continuidad institucional, experimentaron volatilidad conforme los inversionistas procesaban las implicaciones de haber confiado en un gobierno que no tenía un liderazgo efectivo. Las bolsas de valores de México y Estados Unidos reflejaron la incertidumbre sobre la legitimidad de las decisiones económicas tomadas durante los meses de incapacidad presidencial, mientras que las agencias calificadoras comenzaron revisiones extraordinarias de la deuda soberana mexicana. La moneda nacional experimentó fluctuaciones significativas conforme los mercados de divisas procesaban las implicaciones de la crisis de gobernabilidad que había permanecido oculta. Las empresas multinacionales con inversiones en México iniciaron evaluaciones de riesgo para determinar la validez legal de contratos y acuerdos firmados durante el periodo de incapacidad presidencial no declarada. Las implicaciones constitucionales y legales de la crisis de salud presidencial no revelada generaron debates jurídicos que trascendieron las fronteras académicas para convertirse en cuestiones fundamentales sobre la legitimidad del Estado mexicano. Los constitucionalistas se enfrentaron a una situación sin precedentes. ¿Qué validez legal tenían las decisiones tomadas por un presidente que no tenía la capacidad mental para tomarlas?
pero cuya incapacidad nunca había sido declarada oficialmente según los procedimientos constitucionales establecidos? Los actos administrativos, leyes promulgadas, y tratados internacionales firmados durante este periodo enfrentaron cuestionamientos legales que podrían tomar años en resolverse a través del sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia se vio obligada a formar comisiones especiales para analizar casos específicos donde la incapacidad presidencial podría invalidar decisiones gubernamentales, creando un precedente legal que afectaría la interpretación futura de los límites del poder ejecutivo. Los tribunales internacionales comenzaron a recibir demandas relacionadas con acuerdos comerciales y de inversión que habían sido negociados durante el periodo de incapacidad, generando complicaciones diplomáticas que afectarían las relaciones internacionales de México durante años. Las facultades extraordinarias que habían sido otorgadas al presidente durante emergencias sanitarias y de seguridad fueron cuestionadas retroactivamente, creando un vacío legal sobre la validez de medidas que habían afectado millones de ciudadanos. Los organismos internacionales de derechos humanos iniciaron investigaciones sobre las implicaciones democráticas de mantener en el poder a un mandatario incapacitado, estableciendo precedentes que influirían en casos similares en otros países. El proceso de documentación histórica de lo que realmente había ocurrido durante los últimos meses del gobierno de López Obrador se convirtió en una obsesión nacional que involucró a historiadores, periodistas, médicos y ciudadanos comunes que buscaban entender cómo había sido posible mantener semejante engaño durante tanto tiempo. Los archivos presidenciales, que normalmente permanecían cerrados por décadas, fueron objeto de demandas de transparencia que llevaron a revelaciones extraordinarias sobre el funcionamiento interno del gobierno durante la crisis. Las grabaciones de las reuniones de gabinete mostraron un presidente cada vez más desconectado de la realidad, mientras que los funcionarios a su alrededor desarrollaban códigos elaborados para interpretar sus gestos y mantener la ficción de competencia ejecutiva. Los registros médicos, finalmente revelados bajo presión judicial, documentaron un deterioro cognitivo que había comenzado años antes de lo que se había admitido públicamente, sugiriendo que la conspiración de silencio había sido más extensa y prolongada de lo inicialmente creído. Las entrevistas con personal de la residencia presidencial revelaron anécdotas devastadoras sobre la confusión diaria del presidente, sus dificultades para reconocer a colaboradores cercanos, y los elaborados sistemas de apoyo que habían sido necesarios para mantener sus actividades básicas. Los testimonios de familiares, aunque inicialmente reticentes, eventualmente proporcionaron detalles íntimos sobre la lucha de la familia López Obrador Gutiérrez para mantener la dignidad de su patriarca mientras protegían al país de las consecuencias de revelar su condición. Las investigaciones periodísticas reconstruyeron una cronología detallada del deterioro presidencial, identificando momentos específicos donde decisiones cruciales habían sido tomadas por otros mientras se mantenía la ficción de autoridad presidencial. El impacto en el sistema político mexicano fue profundo y duradero, alterando fundamentalmente la relación entre ciudadanía, liderazgo político, e instituciones democráticas de maneras que tomarían décadas en comprenderse completamente. Morena, el partido creado por López Obrador, enfrentó una crisis existencial al descubrir que su líder fundador había sido incapaz de dirigir efectivamente durante los meses más críticos de su administración, mientras que la legitimidad de las decisiones partidarias tomadas durante este periodo fue cuestionada por militantes y opositores por igual. Increíble. Lo que acabas de ver es solo la punta del iceberg de uno de los secretos más oscuros de la política mexicana. La tragedia de López Obrador nos enseña que incluso los líderes más poderosos son vulnerables, y que la verdad siempre sale a la luz. Muchas gracias por todos sus comentarios increíbles, cada uno de ustedes hace que este canal crezca. Si este video te impactó tanto como a nosotros, dale like ahora mismo. ¿Crees que AMLO fue víctima de las circunstancias o que su círculo cercano traicionó al pueblo mexicano? Comenta tu opinión. Y recuerda, suscríbete para más revelaciones que van a sacudir México. Nos vemos en el próximo video con más secretos del poder.